Esta crisis de autoridad no está focalizada en ningún sector concreto, ni en los jueces, ni en los médicos, sino que es una crisis de autoridad que se refleja, por ejemplo, también en las escuelas, en la educación, lo comentábamos antes. Tenemos con nosotros a Toni García, es director del Colegio Murciano Joaquín Carrión y es el único aspirante español a ser mejor profesor del mundo. No sé si lo digo bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros. Buenas noches, Toni. ¿Podemos decir que los maestros también tienen menos autoridad o sencillamente es una autoridad diferente? Yo creo que sí que hay un descenso de la autoridad. Comparado con años atrás, fíjate que las estadísticas que están saliendo actualmente pues dicen que prácticamente un 80% de profesorado de educación secundaria ha asistido en algún momento ha sufrido en algún momento alguna agresión física o verbal. Quizás sean datos que son bastante llamativos y luego, fíjate, otro dato curioso es que en la región de Murcia, por ejemplo, ha habido un aumento de un 400% de denuncias falsas hacia profesorado. Todo eso indica, evidentemente, que la sociedad le da muy poca autoridad y muy poco valor a la labor docente. Y es algo que se ve en el día a día, lo que estabais comentando. Yo empecé en la educación hace 30 años. Actualmente casi nadie que entra a mi despacho llama a la puerta ni dice buenos días. Son pérdidas de modales que, como bien decís, conducen luego también a una cierta pérdida de autoridad y a una cierta convención de cómo se deben de tratar ciertos asuntos, ¿no? Sí, la pérdida del deterioro de las formas de las que hablaba también antes Natalia. Toni, ¿cuáles son los principales problemas en el día a día que irradian en esas relaciones con los alumnos, con los profesores, ante ese deterioro, podríamos decir, de autoridad de los maestros? Fundamentalmente eso está basado, cuando surgen las notas, en que te ponen en cuestión las notas que tienen sus hijos, sobre todo cuando son, por supuesto, negativas, y otra cuando hay conflictos. Cuando hay conflictos, los hijos son todos maravillosos, son todos estupendos, es el centro el que no lo entiende, es el profesor el que le tiene manía, o son los demás compañeros los que le hacen actuar de ese modo. Es decir, hay una falta total y absoluta de responsabilidad, de autorresponsabilidad, lo que comentabais también, ¿no? No se asume que hay ciertos comportamientos que tienen tus hijos que tienen que ser sancionados. Entonces, se posicionan a favor del hijo, dejando muchas veces en indefensión al profesor. Eso hace que una vez que el profesor entre en aula y encima si la administración le da la razón a los padres, que sucede muchas veces, pues el profesor ha perdido absolutamente toda la autoridad frente a los alumnos y frente a los padres, ¿no? Cuando ves que hay una protesta que es absurda, ¿no? Que un profesor ha puesto una nota determinada y por no tener conflicto la administración le da la razón a los padres, pues eso nos deja muchas veces en estado de indefensión. Y principalmente esas son las dos causas. Defensa de sus hijos a ultranza, están mal y no están de acuerdo de las notas. Fíjate, incluso a veces no vienen ni a la primera ni a la segunda evaluación y tienen todas las asignaturas suspensas, pero en la tercera vienen a protestar porque su hijo va a repetir, ¿no? Son cosas que, como comentáis, es una falta total de asunción de responsabilidad por parte de la ciudadanía. Y esto, Toni, ¿esto tiene cierto reflejo en el día a día, en el desarrollo de la actividad de los profesores? ¿Algún tipo de desmotivación, en fin, dejación? ¿Cómo irradia en el profesor, en la conducta del profesor? Mira, hoy en día para ser docente hay que tener una automotivación muy elevada. Automotivación, porque si esperas a que te motiven los padres o si esperas a que te motiven la administración o la sociedad, sinceramente es una profesión a la que no nos deberíamos de dedicar, porque las únicas recompensas que recibimos es la mayoría de las veces por parte de nuestro alumnado. Es verdad que en secundaria hay mucha problemática relacionada con la convivencia escolar, ¿no? Pero también es cierto que cuando nosotros tenemos problemas con padres y tenemos problemas con la administración, que muchas veces es la propia administración las que nos deja vacíos de poder, ¿no? Cuando tienes esos problemas, muchos docentes evidentemente se sienten desmotivados. Si todo lo que tú intentas hacer para que haya una buena convivencia en el centro, para que tus alumnos aprendan, luego un padre se lo puede saltar completamente a la torera y agredirte o amenazarte o denunciarte falsamente, y tú ves que estás en estado de indefensión, obviamente ese profesor al día siguiente va a ir con una desmotivación total. Y sí que se nota en el ámbito de la salud mental que el profesorado, fíjate que hace 30 años todos éramos docentes, dentro de lo que cabe, bastante felices en nuestro ámbito de actuación profesional, pero actualmente sí que hay una salud mental por parte del profesorado bastante deteriorada.
Y Tony, para terminar, no me resisto a hacerte una pregunta. ¿Qué es esto de que eres el único profesor aspirante a ser el mejor profesor del mundo? Bueno, estos son los premios Global Teacher Prize que lo da la Fundación Barclay junto con la UNESCO. Y bueno, es un premio, el premio más importante a nivel mundial, aparte de económicamente, es un premio bastante importante, de 1 millón de euros. Entonces, bueno, estamos ahí, al final he sido finalista, hemos quedado, ya ha sido la resolución, he estado entre los 50 mejores profesores del mundo y bueno, ya para mí ha sido un éxito porque, bueno, por parte de compañeros y de alumnos, pues todas las felicitaciones que he recibido, para mí eso ya es todo un orgullo, ¿no? Y representar a España en esos premios, pues una satisfacción tremenda, claro. Pues desde aquí igualmente te felicitamos y sobre todo te deseamos suerte para que se consolide y que finalmente seas tú el ganador, ¿eh? Que esa condición de aspirante se convierta en la condición de ser el mejor profesor del mundo. Seguro que lo mereces. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un placer estar con vosotros como siempre y que tratéis estas problemáticas tan importantes que a veces quedan ahí en un segundo plano, pero que en realidad son fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Sin educación en todos los ámbitos, incluso en educación, esa educación de las buenas formas, las sociedades se deterioran y se encaminan hacia un lugar que yo creo que no es el que debería, ¿no? Así que muchas gracias a vosotros por dar cabida a esta temática. Muchísimas gracias, Tony. Un placer.